Hola a todos, bueno, bienvenidos a un nuevo martes de la Escuela Sobrenatural para los alumnos de primer año. Qué bueno que puedan estar acá juntos compartiendo esta enseñanza un nuevo martes. Saludamos también ahí a los de segundo año que se están desconectando, que están yendo a su Zoom, a su Lama. Así que bueno, los esperamos a los del segundo año el próximo martes. Y bueno, alumnos del primero, bienvenidos un martes más. Estamos aprendiendo acerca del Ministerio de Profecía y Revelación de la mano del Pastor Carlos. Estuve hablando con algunos alumnos del primer año que estaban realmente muy contentos, muy conformes, disfrutando mucho acerca de esta enseñanza. Y la verdad que está espectacular y tenemos para rato. Creo que esta es la clase 6, si no me confundo, pero como cerca de 13, 12 clases, así que todavía tenemos bastante camino por recorrer y la verdad que es para aprovechar, para disfrutar. Así que bueno, como siempre decimos, aprovecha ahora estos minutitos antes de arrancar para tener ahí a mano algo que anotar, los bosquejos, lo que a vos te resulte, un anotador, un cuaderno, o si usás la computadora o un medio digital, lo que a vos te resulte más cómodo. Pero ahora, ya siendo 8:30, aprovechar para dejar toda distracción de lado, apagar la tele, si estás viendo, creo que estaba jugando a un partido de fútbol, lo que sea, apagar todo eso y ponete ahora a disfrutar y aprender. Quiero aprovechar ahí para saludar a los que están del otro lado, a los alumnos de primer año. Ahí veo a Alex Contreras, Catherine Montaña, Valentina Daga, Sil Mielnik. Bueno, saludamos a todos los que están. Grace Viale, Pablo Rauger, qué bueno, Carla Müller, Janina Mamani. Bueno, saludamos ahí a todos los alumnos de primer año. Qué bueno que estén compartiendo un martes más acá con nosotros, ¿no? Y simplemente como introducción, algo nada más para ir iniciando motores antes de arrancar con la clase del pastor. Bueno, deben haber visto la clase pasada acerca de cómo comprobar, las formas de comprobar la palabra recibida, las formas de evaluarla, qué maneras, qué filtros hay que pasarlas. La verdad que es una enseñanza súper importante, sobre todo para tener cuidado a la hora de uno dar una palabra, saber cómo actuar cuando uno recibe una palabra. A veces uno por desconocimiento, por temor, por no saber cómo manejarse, se retiene y no da una palabra que siente de parte de Dios, o cuando recibe una no sabe si tomarla, si descartarla, si quererla del 100%. Bueno, qué importante que fue la clase del martes pasado para tener estas herramientas de saber cómo filtrarla, porque lo que Dios quiere hacer es justamente el don de profecía, o cuando el Espíritu Santo pone una palabra profética en alguno de nosotros para darla, es con el objetivo de edificar, de bendecir. Entonces, por desconocimiento o por temor, nunca estaría bien que uno se lo guarde, pero sí, obviamente, hay que usarlo con diligencia, con responsabilidad, con temor de Dios. Por eso es tan importante la clase del martes pasado. Como siempre decimos, estas clases están en el canal de YouTube, así que si vos justo el martes pasado tuviste que trabajar, tuviste alguna actividad de otra cosa que no era impostergable, un compromiso familiar, bueno, algo de fuerza mayor por lo cual no pudiste verla, no dejes que se te acumulen clases, aprovechá y después en la semana apartate un tiempo ahí, buscá el video y repasalo. Y también algunos alumnos me han comentado que, incluso viendo la clase del martes, como a veces hay mucho contenido, como hay bastante para procesar, les gusta verla de vuelta. También está buenísimo que los que disponen del tiempo, buenísimo que lo puedan hacer para profundizar y para que esto no quede como, bueno, un par de videos que vi una vez, sino que realmente sea lo que el Espíritu active en tu vida y vos puedas convertirte cada vez más en el agente de bendición y de transformación del reino que ya sos, que el Señor quiere seguir, que vos avances, porque quiere seguir avanzando en ese camino en tu vida. Y quería leerte simplemente un salmo como para empezar esto que estamos hablando acerca del ministerio de profecía y revelación. Salmo 25, 14, dice: el Señor brinda su amistad a quienes le honran y les da a conocer su pacto, ¿no? Qué hermosa promesa de Dios de que cada vez que nosotros lo honramos a Él, apartando tiempo, buscándolo de forma intencional, buscándolo, queriendo saber qué es lo que Él tiene para nosotros, y no simplemente ir a su presencia a pedir, que es algo que está bien, que es algo que el Señor mismo nos insta a hacer, pero sino honrarlo, apartando tiempo para buscarlo a Él, para crecer en intimidad con Él. Él nos brinda su amistad, nos da a conocer su pacto. Hay cosas especiales para tu vida, tiempo, para tu familia, para tu ministerio, para tu propósito, que Él quiere revelarte, que Él quiere darte a conocer, pero para eso es necesario que nosotros lo honremos con nuestro tiempo y con nuestra búsqueda intencional, ¿no? Así que ahora que estamos aprendiendo acerca de cómo recibir revelación de parte de Dios,
qué importante es eso, porque vos podés recibir un montón de clases de enseñanza buenísimas, pero si después no apartás un tiempo para buscarlos, y después no te encerrás ahí en tu habitación, un tiempo a solas, pasás tiempo en silencio delante de la presencia de Dios, toda esa enseñanza buenísima queda ahí medio como a mitad de camino. Así que simplemente dejarte con esta promesa del Señor, Salmo 25, 14, el Señor brinda su amistad a quienes le honran y les da a conocer su pacto. Así que bueno, con esto como introducción, ya los dejo ahí para disfrutar de la clase 6, el Ministerio de Profecía y Revelación, de la mano del Pastor Carlos. Como siempre, no se olviden que cuando termina después tenemos el Zoom, el laboratorio de activación, administración y aplicación, y un pequeño comentario nada más por las dudas. El martes que viene, si bien es martes 25 de mayo, es feriado, la Escuela de Ministerio Sobrenatural sigue teniendo clase, así que aprovechá, tal vez tenés el día libre para llegar más descansado a la clase, para disfrutar, pero no te la pierdas, 20:30, estás acá conectado, listo, en el canal de la Iglesia del Centro de YouTube, para disfrutar de una enseñanza más. Bueno, que Dios los bendiga, disfruten mucho la clase y después nos vemos en los laboratorios. Hola, bienvenido a la clase número 6 de la Escuela de Ministerio Sobrenatural y esta materia sobre Ministerio de Revelación. Hoy quiero hablarte de canales proféticos. Además de las Escrituras, la palabra profética de Dios a su pueblo usualmente viene a través de 6 canales. En esta clase vamos a ver los 5 primeros y vamos a dejar la sexta para la próxima clase. Primer canal, el oficio de un profeta. El ministerio del profeta en la iglesia es el resultado del ejercicio de uno de los 5 ministerios principales dados por Cristo después de su ascensión, según Efesios capítulo 4. El profeta es más que una persona que profetiza de vez en cuando, es más que alguien que tiene un determinado don, en este caso el de profecía. Se trata de un creyente con un carácter desarrollado y estable que ha sido probado para ser uno de los pilares de la iglesia para la edificación de la misma. Ha sido probado su ministerio y su ministerio confirmado por medio de un presbiterio profético. Sus profecías traen guía, instrucción, juicio, revelación, reprensión, exhortación, consolación. Los profetas son especialmente ungidos por Dios para percibir lo próximo en la restauración de Dios en la vida de la iglesia. Ellos levantan sus voces para traer restauración de la verdad para su tiempo. En un sentido, como alguien dijo, los profetas son los ojos del cuerpo de Cristo. Otro dijo, las trompetas en el ejército de Dios para dar un claro sonido que revela los deseos del comandante en jefe. Primero, entonces, canal, el ministerio de un profeta, el oficio de un profeta. Segundo canal, la predicación profética. Predicación y profecía son cosas diferentes. Predicar es normalmente hablar verdades bíblicas, las cuales han sido estudiadas, investigadas, arregladas para la predicación. Profecía proviene de una palabra recibida de parte de Dios por inspiración divina. Predicación es proclamar el logos de Dios, la palabra de Dios, mientras que profecía da una rema proveniente de la Escritura. Ambos son palabras de Dios y se da en muchos ministerios, en mi caso, por ejemplo, en que se pueden producir ambas cosas en medio de la preparación
o la preparación de un sermón proviene primero de una palabra profética que uno ha recibido, una palabra de revelación, o en medio de un sermón puede haber una palabra profética. En otras ocasiones Dios da una palabra profética y la misma, además de ser proclamada, es acompañada por una predicación o una enseñanza que explica, interpreta, aplica esa palabra. Pueden ir juntas. Tercer canal, el presbiterio profético. Un tercer canal para el ministerio profético es la imposición de manos con profecía hecha por hombres y mujeres de Dios que tienen el reconocimiento dentro de la congregación de ancianos. Este presbiterio cumple diversas funciones. La primera, revelación y confirmación profética de aquellos que son llamados al ministerio, alguno de estos 5 ministerios dentro de la iglesia. Así vemos que ocurrió en la vida de Timoteo, en la vida de Pablo, o mejor dicho, en la vida de Timoteo, y Pablo lo recuerda. Le dice, no descuides el don que hay en ti, ¿no? Que te fue dado, como dice, mediante profecía con la imposición de manos del presbiterio. Una segunda función del presbiterio profético es la ordenación para alguno de los 5 oficios de Efesios 4, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Esto le provee al candidato reconocimiento y autorización como un ministro ordenado. El que tiene el oficio de profeta puede traer revelación a una persona sobre el llamado de Dios a uno de los 5 ministerios y junto con el resto puede imponer sus manos para ungirlo para dicho ministerio. Pero la ordenación formal es conveniente siempre que la ejerza un grupo y no uno aisladamente. Y ese es el presbiterio profético, ¿sí? Allí en Hechos capítulo 13 encontramos la separación de Pablo y de Bernabé para la tarea misionera, ¿sí? Tercera función del ministerio o del presbiterio profético es la confirmación y la activación de dones y ministerios en el cuerpo de Cristo. Cada creyente necesita la bendición y los beneficios de la imposición de manos, de la unción de Dios con profecía por parte del ministerio reconocido de la iglesia. Un siguiente elemento dentro de esta tarea o de estos canales para ministrar la palabra profética es el don de profecía. Hasta ahora ya vimos, número 1, el oficio del profeta. 2, la predicación profética. 3, el presbiterio profético. Ahora 4, el don de profecía. Profecía es uno de los 9 dones que están enumerados en 1 Corintios 12, 9 dones del Espíritu. En el versículo 7 se declara que la manifestación es dada, es decir, es un don, es una gracia, es un equipamiento regalado, inmerecido. A diferencia del oficio profético, el don no tiene que ver con la madurez cristiana que se exige de la persona que tiene el oficio profético, sino que es dado por gracia, se recibe y se ejerce por fe, más allá de su madurez o no. El Espíritu Santo reparte como quiere y cada creyente tiene uno o más dones al margen de su crecimiento y su madurez cristiana. Obviamente se espera que madure, que crezca para que ejerza correctamente los dones. Pero el don de profecía es dado, al igual que el resto de los dones, para edificación del cuerpo de Cristo. La excepción es el don de lenguas, el cual es para la propia edificación. Dice la palabra allí en 1 Corintios 14, que el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero que el que profetiza
habla para la edificación, para la exhortación, la consolación, como vimos en la clase pasada. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Ahora, cuando el don de lenguas va acompañado de la interpretación, entonces provee el mismo beneficio que el don de profecía. Así que dice el apóstol Pablo, ¿no?, que a él le hubiera gustado que todo el mundo hablase en lenguas, pero más que profeticen. Porque dice, mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Entonces, cuando hay alguien que interprete, también el don de lengua sirve para edificación de la gente y no solo de uno mismo. Y el quinto canal del ministerio profético es la unción profética. Esta es la unción que el Espíritu Santo hace descender sobre una reunión y que se manifiesta como si cayera un manto profético sobre la iglesia. Y en ese encuentro muchos pueden profetizar. Esto no significa que la persona tenga el don de profecía, ni sea alguien que tiene el oficio de profeta. Personas que normalmente no profetizan, cuando en un culto cae esta unción, lo hacen. Nos ha sucedido muchas veces en nuestra iglesia que Dios me indica que suelte un manto profético sobre toda la congregación, y gente que normalmente no solo no tiene el ministerio profético, sino que normalmente no ejerce el don de profecía, lo ha hecho. Y esto sucede normalmente bajo 4 condiciones. 1, cuando en un culto hay una presencia profética poderosa de Dios que llena la atmósfera, que permea el culto y que hace que la gente se sienta movilizada a dar palabras proféticas. Allí en el libro de Números vemos esta historia de cómo el espíritu profético se manifestó en los 70 varones y aún en gente que estaba fuera del campamento de Israel. Hay una segunda situación en la que sucede esto, es cuando hay un ministerio profético que lidera el culto. Y como te decía, como ocurrió muchas veces, bajo su manto ministerial la gente empieza a funcionar proféticamente. Esto también lo vemos en el caso de Samuel y Saúl, allí en la historia del primer libro de Samuel. En tercer lugar, hay una manifestación poderosa de Dios por medio del testimonio de la gente. Esto es lo que estamos viendo últimamente con tanta fuerza. Lo que dice Apocalipsis, que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, ¿sí? Y entonces, cuando la gente da testimonio de lo que Jesús está haciendo, se imparte una unción profética, un espíritu profético dentro de toda la congregación. En cuarto lugar, cuando en un culto se anima a los padres a profetizar sobre los hijos. Dice que Jacob llamó a todos sus hijos, les dijo que vinieran y les dijo, les voy a declarar lo que habrá de acontecer en los días venideros, ahí en Génesis capítulo 49. La bendición paterna, materna, es una palabra profética que no solo bendice, sino que puede marcar una orientación para la vida de los hijos. Por supuesto, luego los hijos como adultos deciden su propio camino, no están obligados a la palabra profética de bendición de sus padres, pero lo mismo ocurre con cualquier otra palabra profética, no obliga al receptor a vivirla. Finalmente, el que recibe la palabra decide qué hacer. Pero los padres tienen autoridad para profetizar sobre sus hijos, aun cuando ni papá ni mamá sean profetas, aun cuando ni papá ni mamá tengan dones proféticos, pero por ser papá y mamá tienen autoridad para profetizar sobre la vida de sus hijos.
En momentos como estos, cuando se da alguna de estas 4 situaciones, cualquier creyente puede profetizar, pero también es cierto que algunos no lo hacen porque no creen que puedan hacerlo. Para poder operar de esta manera se requiere fe. Mirá cómo dice la palabra. Dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Se requiere fe. Las personas que profetizan bajo estas circunstancias no deberían asumir que tienen un don de profecía. Es decir, que si en el culto se dio alguna de estas 4 circunstancias y yo profeticé, no significa que yo tenga el don de profecía y mucho menos que tenga el oficio de profeta. Ahora, si alguien que vive esa experiencia se siente motivado por esa experiencia, dice el apóstol Pablo, procurad los mejores dones. Esa persona se mantiene su fe activa, le pide a Dios esos dones, se pone en contacto con un profeta reconocido dentro de la iglesia, puede que reciba la impartición del don, y si luego de recibir la impartición y al cabo del ejercicio de ese don por tiempo, y recibe entrenamiento para hacerlo, puede llegar a tener el oficio de un profeta a través de un reconocimiento que el presbiterio profético le dé. Es importante diferenciar estas 3 cosas entonces. Diferenciar entre dar una palabra profética en determinadas circunstancias, todos lo podemos hacer, tener el don de profecía, esto lo tienen unos y otros no, y luego ser un profeta. Muchas personas pueden dar una palabra profética, de hecho en la escuela todos vamos a aprender a hacerlo bajo estas características o condiciones, porque todos podemos dar una palabra de ¿qué? ¿Qué es una palabra profética? Una palabra de edificación, de estímulo y de consolación. 1 Corintios 14. Así que todos podemos dar una palabra de consolación, de edificación o de estímulo. El Espíritu Santo que está dentro de todos nosotros tiene todo el equipamiento. ¿Para qué? Para que frente a una necesidad podamos usar las herramientas que son los dones para bendecir a las personas. Suponételo, imagínatelo de esta manera. Alguien tiene un don de enseñanza. Ese es su don, maravilloso don de la enseñanza. Pero llega a su casa y su mamá está enferma. Y el espíritu que está en esa persona, en ese creyente, activa una unción de sanidad y ora por su madre porque la mamá tiene necesidad de ser sanada y la madre es sanada. Eso no significa que ese hermano tenga el don de sanidad. Su don principal sigue siendo la enseñanza. No quiere decir que después no pueda procurarlo, pero al presente no tiene el don de sanidad. Pero frente a la necesidad, el espíritu que tiene el kit completo lo usa con sanidad. Y sale de su casa y va a la facultad y allí se encuentra con un amigo que está desanimado, depresivo. Y el espíritu que está en él o en ella, en ese creyente, activa una palabra profética que levanta, que da estímulo a su amigo y su amigo recupera su aliento, su ánimo. Eso no significa que tenga el don de profecía, su don principal es la enseñanza. Pero como los dones son herramientas que el Espíritu Santo pone a nuestra disposición para usarlos cuando los necesitamos, para bendecir a las personas, puede orar por un enfermo, puede profetizar una palabra de estímulo, según la necesidad. Esto es, ¿sabés cómo te lo ilustro? Es como cuando se te para el auto y vos levantás el capot y con una pinza ajustás los bornes de la batería y el auto arranca. Eso no significa que sepas mecánica, mucho menos significa que seas un mecánico.
Ahora, esto es una bendición doble. Por un lado, porque todos podemos ser usados por Dios para bendecir a la gente con todas las herramientas que están dentro de nosotros. Lo único que cuenta es que estemos dispuestos a bendecir, a servir a las personas y que tengamos fe para creer que todas las herramientas que necesitamos están dentro de nosotros. Pero por otro lado también es una bendición porque yo me puedo especializar, crecer en el don que me ha sido dado, sabiendo que todos los dones son igualmente necesarios y que en la medida que Dios me quiera usar en otro ministerio, bueno, entonces, como dice Pablo, yo puedo procurar los mejores dones. La pregunta es, ¿cuáles son los mejores dones? Muy fácil. Aquellos que yo necesito para el ministerio en el cual Dios me quiere usar. Si yo voy a ser usado por Dios como maestro, el mejor don, ¿cuál es? El de la enseñanza. Si yo voy a ser usado por Dios en el grupo de oración por los enfermos, en nuestra iglesia se llama Malaquías, ¿sí? ¿Cuál va a ser el mejor don? El de sanidad, ¿sí? Así que todos podemos ser usados por el Espíritu para dar una palabra profética, pero eso no significa que tengamos un don profético. Algunos, dice Pablo, no todos tienen el don de profetizar, fluyen en ese don dado por Dios y no fluyen en otros dones. No todos tienen don profético, pero algunos hermanos sí tienen ese don y lo usan habitualmente como su don principal, pero eso no los hace profetas. Tienen el don, lo usan habitualmente, pero profeta es aquel que además de tener del don, es un creyente con un carácter desarrollado, maduro, estable, que ha sido probado para ser uno de los ministerios pilares de la iglesia para su edificación. Ha sido probado su ministerio y confirmado por Dios por medio de un presbiterio profético. Resumiendo, estamos hablando en esta clase de los canales a través de los cuales la palabra profética, el ministerio profético pueden edificar al cuerpo de Cristo, a la iglesia, a la vida de los creyentes, ¿sí? Usualmente esos canales son 6, te he presentado en esta clase 5, la próxima clase vamos a ver el 6º canal, que es el canto profético, pero quiero enseñar de manera particular sobre eso en la próxima clase, así que ahora vamos a resumir los 5 canales principales que Dios utiliza para impartir la palabra profética, ¿sí? En primer lugar, el oficio del profeta, ya lo expliqué, el profeta es más que una persona que tiene el don de profecía, es más que una persona que da palabra, es más que una persona que profetiza de vez en cuando. Es alguien que, además de tener el don de profecía, ¿sí?, se trata de alguien que es un creyente con un carácter maduro, desarrollado, que ha sido probado en el ámbito de la iglesia para tener el oficio. Es uno de los 5 ministerios de Efesios capítulo 4, que no solamente da palabra, sino que perfecciona a los santos para que los santos hagan la tarea del ministerio. Su ministerio ha sido confirmado, ha sido probado y ha habido una ordenación, ¿sí?, por parte del presbiterio profético. Ese es el primer canal, el ministerio de un profeta, reconocido por la iglesia, ordenado para esa tarea. El segundo canal es la predicación profética. En muchos de los mensajes de los sermones hay una activación de la palabra profética que llega a la vida de la congregación.
a veces porque quien prepara la palabra y la da recibió una revelación de Dios y a partir de allí desarrolla toda una enseñanza, una prédica sobre esa revelación, sea porque está enseñando y en medio de la predicación surge una palabra profética que el Señor le da, pero la predicación profética también es otro de los canales como lo hemos visto hoy. Y el tercer canal es el presbiterio profético, quizás esto es lo más por ahí más extraño para vos, pero la función del presbiterio es revelación y confirmación profética de aquellos que tienen un llamado al ministerio en la iglesia, ¿sí? Luego participa también de la ordenación de esas personas, ya sea para un ministerio pastoral o evangelístico o profético o apostólico. En nuestra iglesia hemos tenido presbiterios proféticos donde hemos ordenado, por ejemplo, al pastor Pablo Deiros para un ministerio apostólico. Hemos ordenado al pastor Oscar Ricomaño para un ministerio profético. Hemos ordenado a Moisés Anacondia para un ministerio evangelístico. Y bueno, desde que yo soy pastor de la iglesia, he ordenado más de 100 y pico de pastores para la tarea pastoral docente, ¿sí? Esa es parte del presbiterio profético, de la función. Y la tercera función del presbiterio profético, la confirmación y activación de dones y ministerios, ¿sí? Esto es una de las cosas que deseamos hacer con los alumnos de esta escuela, ya cuando podamos hacerlo presencialmente, porque como vimos en el caso de Pablo con Timoteo, cuando Pablo le recuerda que tiene que avivar el don que le fue impartido con palabra profética e imposición de manos. Y lamentablemente en esta circunstancia no podemos hacerlo de esa manera, pero ya lo vamos a hacer. El cuarto canal es el don de profecía, uno de los 9 dones que Primera de Corintios dice que forman parte de los dones del Espíritu. Aquí no se trata de alguien que tiene un oficio reconocido, sino que alguien que tiene el don. Tal vez todavía está en proceso de maduración de su personalidad, tal vez todavía no ha sido probado, todavía está en aprendizaje, pero está ejerciendo el don, tiene el don de profecía, porque el Espíritu reparte como quiere, cuando quiere y a quien quiere, ¿verdad? Parte del resto del liderazgo de la iglesia tiene que ayudar a que cada uno de los que ejercen los dones lo hagan cada vez con mayor acierto, con mayor efectividad, ajustados a la palabra de Dios, y para eso el trabajo de todo el cuerpo para el discipulado, la corrección, la enseñanza, el estímulo, para que los que tienen los dones lo puedan ejercer. Pero el don de profecía significa que alguien tiene ese don dado por el Señor. Y el quinto canal que hemos visto hoy de los 6 es la unción profética. Y es la unción que el Espíritu Santo en determinadas circunstancias hace descender sobre un culto, sobre una reunión y se manifiesta como si cayera un manto profético sobre la iglesia. Y muchos que nunca profetizaron, muchos que nunca dieron una palabra a otros pueden hacerlo. Y ya aclaré, pero en este resumen lo quiero volver a enfatizar, que esto no significa que la persona tenga el don de profecía y mucho menos que tenga el oficio de profeta. Personas que normalmente no profetizan, cuando en un culto se manifiesta esta unción, lo pueden hacer. Y es maravilloso, cuando hemos tenido cultos así, ha sido maravilloso. ¿En qué circunstancias se dan estos cultos así, donde el manto profético cae? Bueno, en algunos porque de pronto, sin que esté pensado ni programado, hay una presencia profética poderosa de Dios que llena la atmósfera, que permea el culto y que hace que la gente se sienta movilizada a dar
palabras proféticas, ¿sí? En una segunda circunstancia es cuando quien lidera tiene un ministerio profético y eso hace que la persona que lidera diga, extiendo ahora mi manto profético sobre este lugar para que la gente pueda dar palabra. También lo hemos hecho muchas veces y ha sido extraordinario. Y la tercera es cuando hay una manifestación poderosa de Dios por medio del testimonio de la gente, ¿no? Los cultos con testimonios son los más impactantes, pero además son de los más proféticos, porque el espíritu, mejor dicho, el testimonio de Jesucristo es el espíritu profético. Y entonces, cuando la gente da testimonio, se produce allí una unción profética, que en el caso de milagros, de sanidades, hace que gente que está escuchando reciba lo mismo que la gente que está dando testimonio recibió. Y por último, una de las cosas también más preciosas, cuando en un culto se anima a los padres a profetizar sobre los hijos. Esto en el marco del encuentro colectivo, de la reunión, porque los padres debieran profetizar sobre sus hijos permanentemente. Tienen la autoridad, reitero, no hace falta que tengas el don de profecía, tampoco hace falta que seas un profeta, ¿sí? Alcanza con que seas papá y mamá, y no para que digas lo que a vos te gustaría, lo que le deseas a tu hijo, sino para que le digas, Señor, vos me diste autoridad como padre, como madre, para desatar tu palabra, tus sueños, tus proyectos sobre la vida de mis hijos. No quiero proyectar yo mis deseos, mucho menos proyectar mis frustraciones. Lo que quiero es que vos me muestres, ¿sí? Y cada tanto orale a tus hijos, profetizales, cosas que Dios te vaya mostrando, los planes maravillosos que Dios tiene sobre la vida de tus hijos. Los padres tienen la tarea de bendecir continuamente, yo diría diariamente, a sus hijos, y la bendición paterna es otra manera de profetizar. Nos queda entonces el sexto canal, que es el canto profético, que es un canal muy especial y que requiere que lo consideremos como un apartado en la próxima clase. Espero que esta clase haya sido de bendición para tu vida, de enseñanza, de aprendizaje. Ahora tenemos, como siempre, un break de unos 5 minutos para que recibamos un resumen de la enseñanza de la semana pasada sobre la materia que viene luego, para que tengamos también la oportunidad de ir a tomarnos un vaso de agua, un café, un mate, lo que sea, ir al baño, para que tengamos la oportunidad también de chatear allí entre nosotros, saludarnos, decirnos algo que nos haya bendecido de la clase, que pueda ser de bendición para otros. 5 minutos, 5 minutos. Y luego tenemos la segunda materia y finalmente para los que son alumnos regulares de esta escuela de ministerio sobrenatural, el Zoom de activación, ministración y aplicación. Dios te bendiga mucho.